Bienvenidas y bienvenidos al taller Encuentros y desencuentros con el feminismo y lo común en el documental El edificio de los chilenos del año 2010 de Macarena Aguiló, que está acá con nosotros y nosotras. Bienvenida, Macarena. Hola. Bienvenida, Paloma Castillo, que también estará participando de este taller. Voy a hacer una breve introducción de sus biografías para que el público conozca más de ambas. Macarena Aguiló, de Santiago de Chile, comunicadora audiovisual del Instituto Arcos y magíster en estudios de cine de la Universidad Católica de Chile. Dedicada al cine hace 25 años, trabajó en sus inicios como ambientadora y directora de arte en películas y series de ficción. Ha sido docente en Arcos y Eso es así. Desde el 2011 es directora y productora en El Espino Films, directora del documental El edificio de los chilenos, que ha recibido múltiples premios y ha sido exhibido en más de 35 países, y de Reflejo Actoral 2018. Productora de Visión Nocturna del año 2019, Gran Premio FIT Marseille 2020, Premio Especial del Jurado FIT Valdivia 2019, Selección Oficial CIF 2020. Actualmente trabaja en sus próximos largometrajes La Causa y El Retrato y produce Ciudad Jardín de Javier Soro y de Esterría, ¿está bien dicho así? O de Esterría, de Carmen Castillo. Es madre de 2 hijos y miembro de la Asociación de Documentalistas de Chile, ADOC. Paloma Castillo, de Santiago de Chile también, psicoanalista, psicóloga clínica titulada en la Pontificia Universidad Católica, magíster en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires y doctora en psicología en la Universidad París 8 Cava en Francia. Sus áreas de interés son la psicología clínica de orientación psicoanalítica, la vinculación conceptual y empírica del psicoanálisis y las problemáticas sociales, el análisis de los aspectos de legitimación relacionados con la desigualdad en la infancia y el estudio de la primera infancia en Chile, tanto en aspectos vinculados a la psicología del desarrollo como en el análisis de las políticas sociales referidas a... Bueno, y el currículum sigue y podríamos extendernos mucho más, pero prefiero darle las voces a ustedes. Y antes de comenzar, decir también algo de lo que me ha provocado este documental que desde la primera vez que lo vi, hace ya algunos años, precisamente para que participara dentro de una de mis obras que se hizo en Santiago de Chile. El edificio de los chilenos es historia muy vincular también con nuestra historia, pero además es singularidad, es singularidad de la lucha, de las formas de expansión, ¿no?, hacia niñas y niños, de la comunicación entre padres, madres, hijos, hijas, de todas, de todos, y en esa conexión que Macarena también cuenta en primera persona, aparecen no solamente muestras sensibilidades y potencias de un pasado, sino también perspectivas y una posibilidad, ¿no?, de seguir pensando cómo construimos nuestros espacios, nuestras formas de habitar, nuestro territorio y el territorio compartido, sin pensar tanto en la estructura que nos han obligado desde que nacemos, ¿no?, en tantos aspectos de nuestra vida. Gracias, Macarena, y gracias, Paloma, y gracias especialmente, Macarena, por tan valioso documental. Las dejo a ustedes entonces seguir con este taller. Muchas gracias Fernando por la invitación, que fue por quien estoy aquí también. Muchas gracias al Centro Cultural también, y a todo el backstage, a toda la gente que está atrás de nosotros aquí, que son varios, muchos, no se ven los fantasmas que están atrás de esta pantalla. Bueno, y a quienes nos están escuchando, que también esto es un misterio. Bueno, nuestra idea de este encuentro es una conversación con Paloma
Castillo, con la que venimos trabajando en un libro hace un tiempo. Y es un libro que nace, digamos, de esto que es esto primero, que es el documental El edificio de los chilenos. El edificio de los chilenos, voy a partir por ahí, cuenta, primero voy a decir por qué nosotras estamos trabajando juntas. Nosotras con Paloma, además de todo esta presentación, ella viene trabajando hace un tiempo en un proyecto que se llama Infancia en Dictadura. Ha publicado un libro que se llama así y algunos otros en relación al tema. Y en algo de su investigación para este trabajo me había contactado para que a ver si yo le podía entregar algunos materiales, porque ella estaba juntando materiales, producciones, digamos, infantiles, y concretamente le interesaba mucho un diario de vida que aparece en el edificio de los chilenos mío, y otras cosas. Y nos encontramos, nos cruzamos en algún lugar, en un seminario creo, y ella se acercó a preguntarme por esto y yo lo olvidé. Lo olvidé, pasó un tiempo, y nos reencontramos siendo madres apoderadas de nuestros hijos en el mismo colegio, que se hicieron muy, muy, muy amigos. Ellos son amigos naturales y nosotras somos, según Emiliano, su hijo, amigas artificiales, porque nosotras nos hicimos amigas por ellos. Y una vez que ya nos habíamos vuelto a encontrar a partir de esta experiencia de nuestros hijos, nos dimos cuenta que teníamos este pensamiento hace un rato por su lado, que venía trabajando con esta investigación y con estas múltiples producciones que ella había hecho, y yo, por otro lado, siempre había quedado, después de que hice el edificio de los chilenos, hicimos con todo el equipo, con la idea de que había muchos materiales que se habían juntado con esta película que no aparecen en la película, y que debía en algún momento hacer algo con eso. Siempre quise hacer un libro pensando en esos materiales, y bueno, ahí pasó el tiempo y bueno, esto empezó a tomar forma, ¿no? Entonces, el documental cuenta, para quienes no lo han visto, después vamos a dejar por ahí el link a lo mejor, para que puedan verlo en el sitio. Cuenta la historia del proyecto Gares, que el proyecto Gares fue un proyecto de vida comunitaria que hicieron, que en ese momento yo dije, los padres militantes militantes del MIR que estaban exiliados en Europa, y que al momento en que se realiza la operación Retorno, que es la operación que propone el movimiento izquierda revolucionario para venir a combatir contra la dictadura, pero no solo contra la dictadura, sino con la idea de generar una sociedad diferente, tienen el problema de qué hacer con los hijos, porque en realidad la que tenía los problemas no eran los padres, sino las madres. Por lo tanto, ante ese tema, en el cual ellas también quieren participar, se plantean la idea de hacer un proyecto de vida comunitario con estos niños. Y el proyecto también estaría a cargo de militantes del propio movimiento, y que desde un inicio se plantea como que no sean solo madres, que es como algo que era lo lógico, porque aquí se estaba justamente discutiendo que las madres pudiesen participar en este retorno, por lo tanto quienes iban a cuidar los hijos no eran solamente madres. Y bueno, este proyecto se realiza en Cuba finalmente, dura aproximadamente 4 años
en su formato, digamos, como podríamos decirlo, conocido para el propio partido, el propio MIR, pero en el fondo igual hay casos, no muchos casos que continúan, digamos, viviendo en Cuba y padres sociales que siguen haciéndose cargo de esos niños por varios años después. Por lo tanto, es una experiencia que en realidad también no tiene un tiempo. Y yo hago esta película el año 2010, en realidad la comienzo el 2003-2004, y se estrena el 2010. En ese momento es una ópera prima, no conocía mayormente realizadores documentales en Chile, o sea, conocí algunas obras, pero no estaba relacionada con el mundo documental, con quienes estaban haciendo documental en ese momento. Por lo tanto, así como también había sido mi retorno a Chile, exilio en el momento, digamos, del fin de la dictadura y el comienzo de lo que podríamos democracia. Hace unos días mi hijo me dijo, pero si no hay democracia, si la democracia solo existe cuando hay derechos sociales garantizados, eso dijo él, tiene 12 años. Y entonces, en ese momento, esta película, 2003-2004, sin mucha cercanía en realidad a nadie que estuviese haciendo documental, y también podría decir que con mucha falta, digamos, desde esos 12 años que yo ya llevaba en Chile, de una pertenencia hacia algún tipo de vinculación que me hiciera sentido a nivel social y político, digamos. Y que finalmente un poco mi sensación de poder volcar algo, sensación de poder hacer algo, tuvo que ver con hacer algo, tuvo que ver con empezar a hacer esta película, que me reconectaba con una experiencia que me hacía eco, que tenía que ver con lo colectivo. Y ese colectivo yo sabía que intuía que había mucho dolor entre medio, pero también me interesaba esa experiencia de lo colectivo. Y me interesaba y me interpelaba también porque ya era madre de mi primer hijo, que tenía en ese momento unos 5 años. Y las preguntas con respecto a cómo hacer, digamos, cómo ser madre, estaban obviamente vinculadas a mi experiencia de hija, y esta experiencia de hija no tenía absolutamente nada que ver con el escenario del momento, ¿no? Entonces, de alguna manera igual estaba rondando todas estas preguntas, y esa es la motivación inicial por la cual en el fondo empiezo. Y por lo tanto, igual el encuentro más bien fue con los otros y el problema que existía en ese momento con los otros, ¿no? Entonces, la película finalmente plantea varios temas que no necesariamente eran los que yo pensaba que debía a lo mejor tocar en un inicio, aunque también eso era algo muy grande, y que quedan instalados, ¿no?, en lo que es esta película finalmente el año 2010, y que dialogan también con ese mismo año varias películas que salen en este mismo periodo, que tienen la problemática también digamos, de voces
podríamos decir, individuales y que son autobiográficas también. El mismo año aparece El eco de las canciones, aparece Mi vida con Carlos, aparece, no, en este momento no me voy a acordar de todas, pero por lo menos son 6 documentales que entran en la escena, digamos, de producciones de ese momento, cuya relación yo no tenía ninguna, digamos, y me atrevo a decir que seguramente entre nosotros, entre el resto tampoco. Y por lo tanto había una pregunta ahí que se instala, ¿no? El tema de lo subjetivo, de las infancias, de las voces de la generación que viene a hablar sobre sus distintas experiencias en dictadura, y recibida también por la crítica y por, digamos, el mundo que uno podría decir académico, y ahí Paloma podrá decir varias cosas más al respecto, que empiezan a ser leídas de determinadas formas y con las que nosotros, bueno, después yo con el tiempo también he ido intentando recoger y pensar qué se devuelve de todo eso, ¿no? Podríamos decir, no sé si tú quieres decir algo, Paloma. Sí, yo creo que en el fondo hay un momento, en el momento en que sale el edificio de los chilenos, que igual es un tiempo largo de construirla, hay un diálogo que empieza a producirse en Chile y que también se produce en Argentina, y en Argentina se produce mucho antes, pero que no necesariamente incide, pero que también habla de un clima, ¿no? Como del lugar de los hijos, llegando en Argentina después la literatura a construir, también se hace cargo de hijos desobedientes, ¿no? Como de hijos que son hijos de perpetradores, ¿no? De un tipo de denuncia a la cual Chile, yo diría que siempre tiene como 10 años de desfase en todo lo que tiene que ver con estos, tanto movimientos como producciones culturales en el ámbito. También es muy cierto que nosotros tuvimos una dictadura que duró 17 años y que por lo tanto hay que entender que entre el 90 y el 2000, la merma en términos históricos y también en términos de cómo se instala la melancolía de la ruptura de un proyecto que no solamente implica la resistencia en términos de que el MIR o el partido que construyó el edificio de los chilenos y que portaba esas preguntas, enfrenta, como todos los partidos de la izquierda latinoamericana, disuelto, no disuelto, conjunto o no, también la caída de la... Entonces, en el fondo, igual eso habilita, yo diría, hacia el 2000, 2006, 2005, un conjunto de producción artística que se divide entre algunas memorias emblemáticas, diría yo, que son como cierto conjunto de memorias o de víctimas emblemáticas también, que se jerarquiza, digamos, ¿no? Quienes portan la voz del tema de los derechos humanos. Y también empieza a producirse en el ámbito de la propia izquierda, algo que yo me imagino que en Argentina ocurre con mayor fuerza, pero no lo recuerdo, que es en el fondo que la confrontación generacional es también política, ¿no? Y se inscribe o la producción cultural es una producción cultural de una interpelación generacional muy fuerte, ¿no? Hacia una búsqueda de que se estructure, que además se construye con ciertas referencias ideales de lo que debería haber sido, ¿no? Que en el fondo yo creo que es donde se tensiona un poco el título de esta conversación, ¿no? Como en el fondo, como el edificio de los chilenos es un proyecto como película que tiene tantas aristas en lo contemporáneo y en este momento en particular que estamos atravesando, precisamente porque desarma, o porque si uno se detiene en él, va viendo una profunda humanidad,
¿no? En términos de los personajes que habitan esas escenas que Macarena reconstruyó, repiensa, propone. Eso también es parte como de la idea de si el documental es ficción, es realidad, cómo ha sido entendido el documental, cómo las producciones académicas han leído el documental, ¿no? Dónde empieza la verdadera historia de los niños chilenos abandonados en Cuba, dados en adopción en Cuba, a los militantes que trabajan y que ese trabajo es entendido por el partido como un trabajo político. Ellos están haciendo su aporte a la revolución desde ahí. Ese trabajo político tiene impacto en lo que se proyecta hacer con los niños. Son pequeños soldaditos de una revolución futura. Hay un conjunto de cosas ahí que se interpelan, pero también está, y yo creo que eso es parte de lo que aporta el documental, y eso es lo que aporta al campo, diría yo, de los documentales que trabajan sobre memoria, que en realidad, yo le decía, siempre le he dicho a Maca esto, como, yo creo que depende cómo uno esté afirmado emocionalmente, y en relación a su propia querella generacional, es decir, qué tantas ganas tiene uno de contrastar o sostener un conflicto con la generación de tus padres, el qué vas a entender, porque yo creo que es una película que contiene lo feble, lo frágil de los seres humanos en términos de sus decisiones, sus apuestas, ¿no? No, es una película que te obliga a desarmar las categorías ideales de la paternidad, la militancia, la consecuencia, ¿no? Es un primer aporte que yo diría en el campo, por lo menos, en un campo tan conservador como el de la familia y la niñez, no es un campo, el campo de la familia y de la niñez y de la hijidad, es un campo que solamente que intenta constantemente restituir ciertas formas y ciertas estructuras de cómo en teoría deberían haber funcionado bien las cosas para que yo no sufriera en el presente, ¿no? Como, supone que existe una posibilidad de que el sufrimiento existencial o cualquier otro tuviese un escenario anterior ideal que marque el presente y que podría no haber ocurrido. Y en el caso durante los 90, al menos en Chile, se transformó en un arma muy veloz también de desarticulación y de desorganización, ¿no? Porque en el fondo, yo tenía una profesora en Argentina que siempre lo digo porque me parece genial, que era la Irene Friedenthal, que ya se murió. ¿No? Preferías esto esta es tu revolución. ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Valió la pena dejarme por esto? Es una frase terrible que desarticula. Entonces, yo creo que ese documental tiene un lugar bien especial y tuvo un impacto que yo creo que Macarena puede desarrollar ahora, ¿no? Como en relación a ese diálogo, a que viene a poner una cosa que no termina nunca, que no termina de cerrar. No es, si bien uno lo puede ver linealmente muy redondo, o sea, uno puede decir, empieza, se desarrolla, termina. Pero cada uno de esos espacios, como hay un conjunto de cosas que quedan abiertas. Y que quedan abiertas como una propuesta que uno tiene que aprender a pensar si quiere resolverla desde las respuestas que emergen como instintivamente. Mi madre se habría quedado. Yo me habría quedado con mis hijos. No, es que jamás se los habría dejado. Es un instinto que aparece y después viene toda la otra, una necesaria desnaturalización de ciertas cosas que la izquierda se tiene que poner a pensar, ¿no? Eso. Sí, claro. Yo en ese momento, también por una tendencia que tenía que ver con justamente algo que ya he dicho en algún momento, ¿no? O sea, yo
éramos niños muy disciplinados. Y por lo tanto, igual, de alguna forma, para mí, el encuentro con esta película, y que no era solo la película, obviamente, no solo era el empezar a hacer por primera vez una película y todo, sino que también, y sobre todo, fue el encuentro con el colectivo, con el grupo, digamos, humano con el que había, digamos, tenido esta experiencia, y constatar en el fondo o sea, algo que yo ya sabía preexistentemente, digamos, pero que no existía en el fondo tal grupo, y sobre todo constatar lo que se devuelve un poco y de lo que me tengo que hacer cargo, o que yo al menos siento en ese momento que me tengo que hacer cargo. Es una gran pregunta esa, ¿no? ¿Por qué me tengo que hacer cargo? Pero que es mostrar lo que está ocurriendo en ese momento. Y en ese momento lo que ocurría es que no se había hablado. No se había hablado de esta experiencia, no se había logrado en el fondo configurar en muchos casos, una relación justamente... Era un momento en conflicto para cada uno de esos niños. Y con obviamente además... cosas muy diferentes, o sea, vivencias muy diferentes, cada uno posteriores a la experiencia, y también la constatación de algo que yo no me hago cargo en la película, es que nosotros de alguna manera habíamos logrado ser, entre comillas, no solo tener una experiencia comunitaria y ser, entre comillas, todos iguales en una sociedad que en Cuba y que se decía estar trabajando, digamos, por ser todos iguales, sino que en el fondo en nuestra vuelta nosotros volvemos a nuestro origen, y nuestro origen tiene diferencias de clase, y por lo tanto también nuestra relación y nuestra llegada a Chile y a la experiencia, digamos, de entrar en el neoliberalismo más absoluto, implica eso también, ¿no? Implica tener grandes diferencias en ese sentido, ¿no? O sea, gente que llegó a vivir a las poblaciones, gente que llegó a vivir a donde vivían sus abuelos, sus tíos, etcétera, en el barrio alto, donde me encuentro yo, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces, que uno podría decir sí, uno siempre perteneció a una clase media, digamos, que en Chile uno dice alta, digamos, pero, y porque claro, porque el nivel, digamos, de desigualdad es tan grande. Y eso, claro, esas cosas, por ejemplo, yo no logro transitar por ellas en la película, eran demasiadas aristas, ¿no? Pero es algo con lo que me encuentro en ese momento. Así como me encuentro con el silencio. Y también me encontraba, digamos, con algo que me parecía que era importante desde el punto de vista como realizadora, que era hacerme cargo de generar una producción, una narración que tuviese como punto de partida la infancia, ¿no? Entendiendo que había muy poco al respecto, o sea, y la infancia sobre todo como el rescate de ese espacio en el cual yo había aprendido de política. O sea, ese era mi lugar, ¿no? O sea, yo ahí me había formado políticamente, en la infancia. Entonces, por lo tanto, era también desde ahí donde quería articular. Y eso implicaba en ese momento una forma que era una forma que uno podría decir, bueno, o sea, se ha escrito y se ha hablado kilos, ¿no?, sobre ello en términos de qué es la subjetividad. Y bueno, la subjetividad es un fantasma, ¿no? Es una cosa así como gigante que, que empieza a aparecer y que, como dice Paloma, despolitiza también. Entonces, era muy compleja la ecuación y en general a mí me fue muy difícil a lo largo de la película asumir, asumir la primera persona. Yo quería que fuera una película que fuera expresión, digamos, de una historia que era una historia comunitaria. Y por lo tanto
el tener que tomar en el fondo la primera persona como narradora era incongruente también, y de alguna manera me resistí durante todo el proceso de la película a hacerlo, y de hecho la voz en off la escribo ya una vez que está montada la película, cuando ya existe en el fondo la estructura completa, ¿no? Y fui descubriendo que sí, que efectivamente yo podía en mi personaje de alguna manera generar un hilo narrativo, pero me lo cuestioné muchísimo, y por supuesto después también en el campo de la recepción y al alero también de la relación de esta película con otras producciones, termina siendo más eso que lo que muchas veces para mí era importante, ¿no? Que también creo que son otras lecturas que se hacen, pero que se empaña de eso, ¿no? Y claro, yo me pregunto hoy día si yo haría esta película hoy día, ¿cómo sería? Sería muy distinta, por supuesto, es otro escenario, pero sobre todo porque el escenario en el cual nosotros estábamos es muy distinto al de hoy, y por lo tanto ese nosotros, que nunca es un nosotros cierto, como dice Derrida, existente, hoy día está más cercano, así como también el feminismo, entre comillas, está más cercano. Cuando a mí me preguntaban, cuando yo recién hice la película, en algunas entrevistas, si yo consideraba que esta era una película feminista, o me hablaban de feminismo, a mí me costaba responder al respecto, porque sí, yo me sentía en cierta forma cercana a ese, desde el corazón, hacerme parte de la comprensión de la necesidad de lucha de esa generación de mujeres. Y entendía, por supuesto, también que eso era el feminismo en ese momento, y que fue una disputa desde el feminismo y desde la militancia de esas mujeres. Pero en tanto la construcción que yo había realizado como hija, y en tanto la ausencia absoluta en el campo social, digamos, de ese feminismo, me hacía muy vulnerable, ¿no? Me generaba una pregunta muy grande sobre, entonces, ¿qué se lee si yo digo que yo soy feminista en este momento haciendo esta película, ¿no? O sea, hoy día puedo decirlo, sí, pero en ese momento me costaba, ¿no? Se nos desordenó un poco lo que teníamos armado, yo creo, porque nos pusimos a transitar. Sí, yo creo que ahora vamos, o sea, yo creo que diste el paso a través de esto a la primera, hicimos un recorte, ¿no? Como de algunas ideas que creemos que están en la película, pero que no son, que están presentes, que se pueden proponer o recortar, y que se pueden someter a discusión, y de cómo eso habilita también el construir ahora lo que estamos haciendo con Macarena, que es en el fondo un libro sobre, es como recuperar la intención original de Macarena cuando intentó hacer, o sea, cuando hizo el edificio de los chilenos, pero que en el fondo lo que hace con el documental es tocar los bordes de una estructura, y el libro lo que busca es hacerla aparecer, ¿no? Esos bordes de esa estructura. Y yo creo que con esto que has dicho como en el último minuto sobre el tema del feminismo, como que podemos dar paso al primer recorte de esta película, que yo creo que ahí hay un punto que pasa, y que yo creo que además toca justamente un nudo que es sumamente presente, ¿no? Que es el feminismo, el cuidado y la maternidad, ¿no? Como términos que ponen también muy en tensión a las generaciones, ¿no? ¿Quién es dueño de los hijos? Dale. Le digo a Agustina, que está ahí atrás, que sí. Había un grupo de mujeres que nos juntábamos en tanto mujeres, o sea, ya trabajando lo de género en París. Y de allí alguna que para mí fue fundamental, la mamá la vaca, dice, oye, en esta historia del retorno, están volviendo solo los hombres.
Y le preguntamos entonces al partido, bueno, ¿por qué vuelven solo los hombres? Y nos dicen, pero tranquila, si no es que queramos discriminarla, pero resulta de que este partido ahora ha crecido y este partido tiene hijos y los hijos no pueden quedar solos. ¿Mm? ¿Y quiénes se quedan con los hijos? Las mujeres. Entonces ahí empezamos a patalear nosotras. Oye, pero es que no podemos tampoco criar hijos solo con mujeres. Nosotros queremos un individuo integral, te fijas, un ser humano integral, un ser humano que tiene que tener papá y mamá. Y de por ahí sale la historia, fíjate, de armar un proyecto GARE, en donde hombres y mujeres, que no necesariamente eran los padres biológicos, se hicieran cargo de los chicos que quedaban. Si pudiéramos ponerle tiempo, no creo que pensáramos más de 5 años. ¿No? Claro, 5 años en la vida de un niño puede ser muy decisivo. Ya, ahí terminaba este fragmento. Ese era el fragmento que tenía que ver, digamos, con un poco lo que ya hemos conversado en relación al tema de cómo se instala este tema en la película, el tema de las madres que reclaman, digamos, su espacio. Y aquí un poco algo que también interesaba con respecto a la conformación de la familia social. Vamos con este fragmento. ¿Cómo fue que decidieron que tú fueras mi padre social? Yo fui a un proyecto, yo fui a lo que viniera. Mi disposición era, no tenía ningún requerimiento previo. No sé, pues yo creo que le cae bien a tu mamá, pues nos caímos bien, por una cierta empatía, no sé. Fueron 4 años de un periodo donde la vida fue súper intensa, vivía muy a concho, creyendo en una utopía como muy fuertemente, con mucha energía, como para poder montar una locura de esa naturaleza y hacerla bien, y hacerla de corazón también. Porque estábamos pensando en el triunfo, estábamos pensando en la revolución, estábamos pensando en el Ministerio de la Familia, estábamos discutiendo sobre el Ministerio de la Familia que íbamos a formar, porque íbamos a ganar acá. ¿Ves esa foto? ¿Está viendo? Estábamos todos llenos de pelo. Se la tomamos en una de estas casetas de fotos en París. Recuerdo que desde muy pequeña quería tener hermanos. Una vez en la playa le hice un gran escándalo a mi madre porque no tenía con quién jugar. A diferencia de lo que normalmente ocurre, mis hermanos no llegaron con previo aviso, sino que juntos y de un día para otro. Gerardo tenía 6 años y Andrea 2, y eran un poco tímidos. Con el tiempo llegó Manuela, nuestra hermana más pequeña. Ellos fueron mis hermanos sociales en el proyecto GARES. Creo que el origen del proyecto GARES tiene mucho que ver con el apoyo que se les dio desde Bélgica a la idea, no solamente a la reflexión teórica sobre el cómo hacerlo, sino que además para conseguir, digamos, un lugar donde pudiéramos acoger este grupo de niños, aproximadamente unos 60 niños, para acompañamiento. Fue muy cercano a los niños y a las niñas, ¿no? Para permitir, digamos, la creación de vínculos a través de la mediación del juego, del guitarreo, de los cancioneros, de piezas de teatro juntos, digamos, donde se representan diferentes aspectos de la experiencia de los niños y de las niñas. Porque en situaciones de crisis, en situaciones de límite, la afectividad es el antídoto más importante para evitar los traumatismos psicológicos.
sabiendo de antemano que además no era fácil, que era un desafío y que esto no iba a ser sin problema. ¿Cuáles eran esos problemas? Que había un duelo que acompañar, que era el duelo de la separación, además con incertidumbre de si algún día los iban a volver a ver o no, de que había que facilitar un acoplamiento, ¿no? Una integración de los niños y las niñas en las nuevas familias, y que de alguna manera posteriormente había que acompañar a los niños y las niñas en esta doble pertenencia, de pertenecer a una familia biológica y sus padres y madres sociales que constituían su cotidianidad. Bueno, esto en relación a lo que veníamos conversando y a un aspecto que era esencial también en la película, que era el tema de la conformación de esta idea, digamos, de familias, ¿no? Que bueno, también es algo que hemos ido conversando con Paloma en relación a cómo se establece en ese momento la idea de comunidad, ¿no? Y que a mí era uno de los temas que más me interesaba, cómo volver a lo común. Claro, entre medio me encontré con que para muchos, esto que en el fondo aquí aparece con documentos y todo, podía casi aparecer como una especie de laboratorio en el cual se había jugado con sus vidas, digamos. Entonces era complejo pensar más allá que esa vivencia. Pero evidentemente al alero de todo lo que hoy día estamos viviendo, es increíble la existencia de esta experiencia, ¿no? Como con ese nivel también de articulación, ¿no? Y de apoyo, porque existió un apoyo, digamos, acá, quien habla es Jorge Barudi, psicólogo, psiquiatra, que tiene, digamos, una larga trayectoria ya hoy día en relación a este tema, y que en ese momento estaba ya trabajando el tema de infancia. Entonces, no sé, ¿tú quieres agregar algo, Paloma, a esto? Sí, yo creo que en el fondo acá hay un... A mí me gusta mucho esa secuencia donde habla como... donde se habla y se define, digamos, un poco por qué y quiénes impulsaron, ¿no? Eso nos obligó a Macarena y a mí como a hacer una investigación un poco más profunda respecto a cómo se había vivido también en el fondo o cómo se significó ese periodo para las mujeres que estaban en Chile o que o que fueron al extranjero, pero de dónde venía también una preocupación feminista, porque igual esta es una decisión rara, ¿no? Yo siempre la encuentro rara porque encuentro que de todas formas en Chile no sé si habían tantas categorías como para que hubieran mujeres que dijeran como, oye, ¿por qué van a ir los hombres nomás, no? Y nosotras, ¿por qué nos tenemos que quedar cuidando a los niños? O sea, creo que si bien es un tema que podríamos haber pensado y que hoy día en el presente se vuelve a instalar de nuevo desde una lógica muy conservadora, porque la maternidad tiende a ser pensada así, se gatilla como una posibilidad y que de cierta forma sortea un silenciamiento histórico de las organizaciones de izquierda sobre la forma de repartirse las tareas, digamos, del cuidado, y que hasta ese minuto, que hubo un momento de crisis, porque en realidad en ese minuto cuando se toma esa decisión, la organización política no tiene posibilidad de decir que no. No solo no tiene posibilidad de decir que no, porque el Comité Central en el extranjero estaba diezmado por la tortura, por la desaparición, por la lejanía, por la crisis económica, etcétera, porque no puede volver a Chile, sino que tampoco puede decir que no, porque era totalmente inconsistente decir que no, a pesar de no querer, ¿no? Y eso es muy interesante, porque de hecho hay posiciones dentro de los dirigentes y todo, que no estaban de acuerdo con el edificio de los chilenos, pero la fuerza que tiene
esto, que además yo sospecho, que son parte de las cosas que ya tenemos que construir porque las queremos proponer que son así, ¿no? Como ya la verdad ahí empieza a ser cada vez más difusa, que tiene todo este aparataje de psicología porque requiere de toda esta argumentación para poder implementarse. Entonces, Baroudi, que es un experto internacional reconocido, que además es una persona próxima, que es un chileno que vive en Bélgica, que es psicólogo y que además, a producto de su propia relación, su experiencia de tortura, construye, digamos, la teoría que más incide en políticas públicas sobre el tema de traumatización, violencia, sobre la niñez. Y Baroudi se hace cargo, pero Baroudi no es que, claro, en el documental aparece aquí y no vuelve nunca a aparecer, me parece. Pero Baroudi no solo se hace cargo, o sea, esa es la historia que nosotros tenemos que contar en el libro con la Maca. Baroudi no solamente participa en el diseño, Baroudi va y visita a los niños sistemáticamente. Baroudi construye un instrumento de evaluación de cómo están los niños, de proximidad o de distancia con su familia social. Tiene una correspondencia inmensa con todos los padres sociales, ¿no? Que aparecen y que le escriben desde las cosas más diversas a Baroudi. O sea, es un psicólogo que está en Bélgica, que viaja a Cuba sistemáticamente a revisar este proyecto. O sea, no estamos hablando de que es una decisión que tiene miles de errores porque tiene fisuras. De hecho, el propio discurso de la proposición inicial es muy débil, ¿no? Como, ¿por qué nuestros hijos tienen que ser educados solo por mujeres? ¿No? Como, ese como parece ser el argumento final, ¿no? Como de tratar de incluir a los compañeros y de darle a la tarea de cuidar niños una dignidad militante, que yo creo que eso después viene a ser lo que yo creo que plantea un poco tu padre social, Maca, ¿no? Como en ese minuto esa era la tarea, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces las organizaciones políticas han podido cuestionarse si cuidar a un niño es una tarea política? ¿No? Que eso sea interpretado como desde el punto de vista del pequeño ejército de reserva y cosas que yo me encantaría que fuera así. Yo creo que a los hijos, incluso los de 50 años, nos encantaría pensar que que los adultos tenían todo pensado y que eran omnipotentes, ¿no? Y que cuando erraron, incluso es preferible suponerles maldad que suponerles humanidad, imposibilidad de controlar, o sea, así, fallido, ¿no? Como yo honestamente no creo que haya habido ninguna intención de construir un ejército de reserva de nada. Yo creo que lo que hay es un intento muy concreto como de un conjunto de mujeres que activadas por el encuentro en Europa con otras mujeres feministas para las cuales los problemas que tenían las mujeres chilenas en sus propias organizaciones de izquierda les parecían inconcebibles, activa y permite en esa oportunidad crear un desplazamiento, que yo siempre digo a la Maca, esto fue como un gol que metieron, ¿no? Como metieron un gol, pero porque había así como no había ni arquero, entonces como que llegaron así, y dijeron, no, y si ustedes también se hacen cargo, ya. Y de pronto estaban todos metidos en esto, y efectivamente le dieron una robustez en términos como de un proyecto que se hacía cargo de evaluar, de pensar, de discutir muchísimo, ¿no? Que es un poco lo que rescata el libro, ¿no? De discutir mucho sobre cada uno de los niños. Cada uno de los niños tiene producciones, tenemos archivos de sus fichas, o sea, hay todo un trabajo detrás que se invisibiliza como propuesta para el presente también, ¿no? Y creo que ese es como un primer tema muy relevante que se muestra en esas imágenes. Y hay otro fragmento, ¿no? Sí, se invisibiliza sobre todo, yo creo, como el afecto como lo político también, ¿no? O sea, la pregunta, hay como varias preguntas que en el fondo hay como que me quedan dando así como vuelta también, que creo que están implícitas en lo que venimos hablando, que tiene que ver con la familia, como lo que siempre se dice. Tenemos...
Yo creo que el último, ¿tú ya pasaste los fragmentos que eran del edificio? No, pero no todos. No todos, creo que igual no tiene sentido pasar el último, pero creo que podríamos pensar en el otro. ¿El final? El libro. Sí. Ya, el libro. Sí, pero yo creo que es importante pensar, claro, esta cosa de la familia, que nosotros también hemos conversado bastante mientras hemos estado haciendo esto, la familia como el núcleo central, digamos, de la sociedad y cómo también reproducir afecto a partir de la familia, ¿no? La familia social y la necesidad esta de tener padres, madres o padre y madre, digamos, juntas para poder en el fondo garantizar también este afecto también como una propuesta que es parte, digamos, de esta figura que se arma, ¿no? Como idea de comunidad, que son finalmente familias igual, ¿no? Familias que tienen esta idea de que hay que tener hermanos, que hay que construir, digamos, un hogar, ¿no? Y eso por un lado, y por otro, bueno, había pensado que que lo que tú venías diciendo nos daba un poco la pasada para poder hablar de cómo se construye esta secuencia en la película de Calle Santa Fe de Carmen Castillo, pero no sé si alcanzamos. ¿Cuántos minutos son? No sé, es más largo ese trozo. Podemos poner un pedacito quizás para hablar un poco sobre qué ocurre con la maternidad, digamos, aquí, ¿no? A ver, voy a adelantar un poco. Vida que uno quiere. Y por lo tanto, ese era el retorno, ¿no? Con todos los costos que significaba. Entonces, eso es una deuda que... A ver. No cerraría con eso. Sí, dale. Voy a... Un poquito antes, ¿no? Sí, voy a plantear algo antes. En el mismo momento en que yo estoy haciendo el edificio de los chilenos, Carmen Castillo, documentalista chilena, y bueno, de la generación de mi madre, mis padres, mirista también, y bueno, compañera del secretario general del MIR, Miguel Enríquez, que es asesinado en 75. Ella hace una película que se llama Calle Santa Fe, que finalmente es una vuelta, digamos, a este lugar que es donde se produce el asesinato de Miguel, pero finalmente es una película que recorre la historia del MIR, digamos, ¿no? Y realiza haciéndose muchas preguntas con respecto a esta historia. Y ella me filma a mí haciendo el edificio de los chilenos y incluye en el fondo una secuencia en su película con respecto a esto. Y para un poco para ver qué ocurrió al unísono desde el otro, desde la generación, digamos, madres que reacciona ante esto que está ocurriendo, que es empezar a encontrarse con el problema de los hijos en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a poner un pedacito. A ver. Sino que habíamos mujeres. Ahí. Pero ¿cómo es posible que hayamos tenido hijos? Tú tuviste que dejar a la hamaca. O sea, ¿cómo es posible que hayamos tenido hijos? Si yo creo que en definitiva lo que nosotros hemos hecho es optar por la vida, y tener hijos es eso, ¿no? Es vivir, es proyectarse, es vivir, o sea, tener un sentido de vida. Y, o sea, mi experiencia en eso en el caso de la Macarena es súper dolorosa. Me ha costado bastante asumirlo hasta el día de hoy. ¿Ya? Es algo que no fue una acción ¿cómo puedo explicarte?
que solamente fue enfrentada en un momento y justificada en un momento, eso, sino que fue una decisión que ha tenido siempre costo, ¿ya? ¿Cuál decisión? El dejar el no estar con la Macarena, ¿ya? Quería construir un mundo mejor para mis hijos. Eso es lo que quería. Y me parece hoy día absolutamente legítimo. ¿Quiénes son ellos? Que finalmente dejábamos a nuestros hijos para construir ese mundo mejor y que a nuestros hijos, por supuesto, lo pasaban mal sin nosotros, ¿no? Yo creo que independiente de todos los costos y de toda la carga que a ella le puede haber significado a mi hija mayor, la Macarena, ella entiende eso. Debido a la operación Retorno que Mire inició en fines de los años 70, se decide por parte de los padres que tenían que volver clandestinos a Chile, armar un lugar donde dejar a sus hijos, no dejarlos en manos de familiares o en experiencias personales o individuales, sino que hacer, digamos, de esta necesidad de encontrar un lugar, un proyecto también, un proyecto comunitario. Y mi documental cuenta un poco la historia de eso, digamos, del proyecto Hogares. Yo tenía 9 años cuando empezó el proyecto y estuve en el proyecto. Pensado en Europa en el momento en que los padres retornaban a Chile y en el momento en que además... Yo no podría estar enojada con mis padres. O sea, yo creo que yo agradezco enormemente la vida que he tenido, ¿no? Pero yo creo que el producto de vivencias determinadas proviene mucho dolor. Tiene que ver con una sensación de que las cosas son muy efímeras. Y que se pueden ir muy rápidamente también. Y eso me ha generado en realidad con los años mucha tranquilidad. Casi como, más que tranquilidad, incluso como un menos mal que es así también, ¿no? Menos mal que también se acaba. Menos mal que también uno se va a morir. A pesar de que me encanta vivir, pero no podría creer que las cosas son soportables eternamente, digamos, ¿no? Yo creo que cuando hicimos este proceso de retorno, cuando tomamos las decisiones de las mujeres, o sea, creo que una vez más el partido fue ausente en eso, en el sentido de que no tuvimos los espacios, ni de conversar, ni de socializar, ni incluso no tuvimos los espacios colectivos de llorar. Pues por supuesto que lloramos, mucho. Y lloramos individualmente, a pesar que éramos militantes de un partido. Y me recordaba delante cuando te veía que estabas a punto de llorar y cuando te pusiste a llorar, me recordaba la cara de mi hija. La cara de mi hija en 90 cuando decía, mamá, me decía, la chucha, mamá, acá esta weá me dejaste. Así, y me pasaba de cuenta, me la pasó el 90 al tiro. Entonces decía, no, yo no te dejé por eso. O sea, teníamos otros sueños, ¿cachai? La verdad, a pesar de que no resultó el proyecto que quería. Pero no me arrepiento. En absoluto la decisión que tomé. Sí creo y asumo la responsabilidad de lo que tú decías. Y ustedes no fueron consultados, porque fue la decisión nuestra, de la gente adulta. Y creo que de alguna manera eso es una deuda que tenemos pendiente con toda esa generación que hoy día son adultos. Bueno, hasta ahí llegamos con estos trozos.
así se recoge desde esa generación, ¿no? En ese momento, el problema. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de ahí? Y yo creo que hoy día, digamos, a 10 años por lo menos del edificio de los chilenos, a un poco más ya de calle Santa Fe también, creo que hay varias capas que hay que hacerse cargo, digamos, ¿no? De producir algo más. Con respecto a esto, creo que ese es un momento necesario de hacer, digamos, de vehiculizar emocionalmente muchas necesidades, pero también es un momento que nos clausura, ¿no? Que nos detiene, y que también es muy utilizado, porque si lo pienso también, por ejemplo, hay muchos padres y muchas personas que no quisieron participar en el edificio chileno, y una de las razones, de alguna manera, que está atrás también es esa, ¿no? Nos van a usar, porque en esta sociedad en la que estamos, esto va a ser leído de una manera en la cual, en el fondo, nada de esto está resuelto, y por lo tanto eso va a ser utilizado, ¿no? Yo tenía el convencimiento que independiente de lo que saliera, era necesario, y que podemos seguir produciendo cosas que comuniquen, se comuniquen con estas también, ¿no? Y ir enlazando, en el fondo, procesos, ¿no? Sí, yo creo que en el fondo con esto ya damos una última, una última intervención, ¿no? Porque yo creo que se abren un sinfín de cosas, ¿no? Como aquí. Y esa es una secuencia particularmente difícil, porque yo no creo que se puedan pensar las producciones artísticas o culturales fuera de la trama dialógica en la que están, ¿no? ¿Y a quién le están hablando, no? Los documentalistas, cuando hacen estas series, ¿no? Como esta secuencia, que es una secuencia que está pensada para un otro, ¿no? Que no es la comunidad necesariamente. Hay un otro bien singular para el cual se hace este montaje, donde básicamente las madres piden perdón. ¿No? Piden perdón, afirman su convicción, y la historia del proyecto termina reducido en un problema ya no del momento en que quisimos interpelar cierta estructura, sino más bien hicimos lo que pudimos y realmente lo creíamos, y hay un perdón hacia el individuo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se puede incorporar en la historia de otra manera, ¿no? De una manera que permita pensar lo común, lo político, la democracia, ¿no? Y lo que tiene que ver con la participación, el cuidado y el lugar de los niños, ¿no? Porque al final igual desaparecen los niños en este relato, ¿no? Desaparecen los niños en tanto productores de sentido, en tanto sujetos que optan o se forman políticamente, que sus experiencias colectivas tienen inscripciones dentro de una subjetividad que no solamente está en relación a sus padres, sino a sus pares, ¿no? Hay un conjunto de cosas que están en el documental, porque igual los niños están, ¿no? Porque si tú tomáis una foto de cualquier periodo histórico, si tú tomáis una secuencia, vais a encontrar a los niños, no van a estar en primer plano, pero van a estar. Y en algún lugar están mirando, escuchando, y cuando son adultos van a hacer las preguntas, y también van a tener las intencionalidades de tratar de ubicarse también, de salir de sus lugares de hijos quizás, o no, o quedarse en ellos para siempre. También hay hijos que se quedan en su lugar de hijo para siempre. Macarena, Paloma, muy enriquecedor escucharles, y
muchas de las personas que estuvieron asistiendo piden para ver la película, para ver el documental. No sé si esto es posible, Macarena, compartirlo. ¿Sí? Quizá lo podemos compartir también en este chat. Lo que me contaron, la gente también estaba viendo, nuestros comentarios. Creo que esta es una conversación y una perspectiva que tiene muchas ramificaciones y es bueno también que la gente pueda ver la película para ver por dónde continúa también en todo el público. Muchísimas gracias por sus voces y por dar esta construcción y este debate. Ojalá tengamos un momento para seguir ampliándolo. Voy a dejar aquí en el chat, a ver si lo pueden compartir por las redes. Este es el link en donde está la película, ahí lo envié, para que lo puedan ustedes poner para quienes quieran verla. Ahí está disponible en esa plataforma, que es thefilms.com. Hay que buscarla en inglés, The Chilean Building. Y, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a quienes están ahí atrás, Agustina, trabajando con nosotros. Eso, un gran abrazo y esperamos pronto poder tener el libro. Paloma podría poner en la pantalla a lo mejor y se va con eso, como que si fuera un crédito. Sí, hay pero yo no sé hacer, o sea, Agustina pone la pantalla. Para que se vaya con lo que empieza. Veamos la imagen de lo que va a hacer. No, que es como... No, esa es la pantalla mía, es la pantalla de Paloma. Sí. Parece que no. Sí, ahí está. Ahí sí. Ahí, espera. Esa es, ¿no? Como... O sea, este es como un primer esbozo. No, ay, ¿se ve? Muy... Que tiene que ver un poco con el proyecto Hogares, ¿no? El proyecto Hogares, pero ya con una construcción que rescata el proceso de producción de la película, pero también otras cosas, ¿no? Como cómo construir otra historia, ¿no? Una historia donde esté presente esas mujeres, esas maternidades, esas paternidades sociales como militancia, esas prácticas también, ¿no? Que son prácticas... ¿El libro va a ser publicado en breve? No, tenemos que sacarlo en marzo. Okay. A más tardar. Pero vino la pandemia, vino tantas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todo el público y al CCK y a este encuentro que es muy enriquecedor para todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Chao. Chao, gracias.